Así que vamos a orar y ya luego comenzamos. Gracias, Padre, por poder compartir de tu palabra, poder abrirla también, poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por los ángeles. Nunca vamos a decírselo a ellos, porque como vamos a ver hoy, no tenemos que buscarlos, ni tenemos que hablarles, ni adorarles, ni nada. Pero gracias porque has creado estos seres que nos sirven y que aún se asombran también ante las maravillas de la salvación. Por eso, danos también luz para que podamos comprender tu palabra y asombrarnos, Señor, de estos seres que tú has creado para tu gloria y para bendecir a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos entonces a compartir el PowerPoint. Muy bien. Bueno, pues ahí estamos entonces con estos siervos espirituales de Dios. Ya hemos estado viendo el martes pasado. Y si repasamos un poquito, os acordáis que estuvimos viendo quiénes son los ángeles, no son personas como nosotros, no tienen un cuerpo, pero sí pueden tomar un cuerpo cuando Dios así lo dispone. Vimos también tipos de ángeles, vimos que hay por lo menos cuatro tipos de ángeles, que son los arcángeles, ángeles, querubines y serafines, pero vimos también otros tipos como son los seres vivientes y luego principados y potestades, etcétera, etcétera. Y también vimos cómo Lucero se reveló en el cielo. Si os acordáis, veíamos aquel versículo en Isaías 14 y Ezequiel 28, donde uno de ellos nos decía que por la multitud de sus contrataciones, es decir, él fue también, digamos, hablando con ángeles y convenciéndolos también de rebelarse contra Dios. Entonces, desde aquel momento, los ángeles tuvieron la oportunidad o de servir a Dios ya para siempre o de seguir a Satanás, a Lucero, el ángel caído, ya sin posibilidad de redención. Esa es la decisión que tomaron y así seguirá por toda la eternidad. Así que de la rebelión en el cielo a Satanás no le llegó eso que hizo, sino que también quiso traer la rebelión a la tierra. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, para comenzar. Entonces, aunque este tema ya lo hablamos un poquito cuando vimos el estudio de Génesis del 1 al 11, si os acordáis, se titulaba Cuando Dios empezó a crear. Y vimos un poquito de todo esto, pero como no nos paramos mucho en el tema de los ángeles, sí lo vamos a ver en esta tarde. Si leemos ahí Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comáis de ese árbol ni lo toquéis, de lo contrario, moriréis. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Así que encontramos que cuando este ser lucero, ese ángel tan precioso que vimos el otro día, que fue creado de una forma radiante con esas piedras preciosas, posiblemente con la capacidad de crear música, se rebela contra Dios en el cielo porque él también quería ser semejante al Altísimo. Y este es el comienzo de todos los males en el universo. Pero al mismo tiempo, cuando Dios crea a Adán y Eva y los establece como esos siervos, esos sacerdotes en el huerto del Edén, diciéndoles que fructifiquen, que se multipliquen y que gobiernen y rijan la tierra, Satanás aprovecha también para tentarlos, porque él dice, no solamente me llega con haberme rebelado contra Dios, sino que también quiero estropear la creación de Dios en la tierra. Entonces, en la forma de serpiente, pero vamos a ver qué es lo que sucede hoy,
Él tienta a la mujer y luego ella al hombre, y acaban tanto Eva como Adán desobedeciendo a Dios, creyendo las artimañas de Satanás y pecando contra Dios y eligiendo ser independientes de Dios. Y eso trajo la caída también a este mundo, que todavía tiene consecuencias y las tendrá hasta que el Señor venga, y cuando todo sea recreado y rehecho de nuevo, con cielos nuevos y tierra nueva, ya nunca más habrá pecado en este mundo. Ahora bien, hay un tema interesante aquí y es el de esa palabra serpiente, ¿sabéis? Porque yo hace poco aún hablaba acerca de que Satanás entró en el cuerpo de esta serpiente y entonces habló a través de ella, pero parece ser que esto no es así. Os pregunto, ¿os parece lógico que una serpiente pueda hablar? No, ¿verdad? Y sin embargo no encontramos a Eva sorprendiéndose para nada de que una serpiente le estuviese hablando. Entonces, no se trata de que era un animal del campo, no está hablando de la serpiente como el animal que todos conocemos, o de una culebra, ¿eh? Porque ahí no dice que la serpiente era la más astuta de los animales, no, está diciendo que la serpiente era más astuta que los animales del campo. Es decir, el ser que se le presenta ahí a Eva era más astuta que cualquier animal del campo. Una de las palabras que se usa en hebreo para hablar de la serpiente es la palabra serap. Y esa palabra serap significa ardiente. Ardiente porque cuando te muerde una serpiente sientes como mucho ardor, en la piel o en el lugar de la mordedura. Y es curioso que la palabra plural para serpiente, es decir, serpientes, en hebreo se dice serapín, y serapín es la palabra serafín. Entonces, aquí ya nos está dando una pista de quién era este ser. Aunque Satanás estuvimos viendo que él es o fue creado como un querubín protector, aquí está tomando la forma de un serafín, ¿vale? Vamos a seguir viendo esto. Si vamos a Números 21:6, ¿os acordáis de la historia? Ahí encontramos que, debido a la incredulidad y a las quejas del pueblo de Israel, Dios envía serpientes ardientes, dice ahí, que mordían al pueblo. Y entonces le dice a Moisés que se fabrique un asta y que en esa asta ponga una serpiente de bronce, es decir, una serpiente refulgente, como una serpiente ardiente, y que todas las personas que miren a esa serpiente se van a sanar. Es curioso también cómo esto tiene que ver con lo que va a suceder luego cuando Cristo viene a la tierra en el Nuevo Testamento, y Jesús mismo dice de él que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él mismo será levantado. Y no es curioso que lo que aparece ahí en esa asta levantada sea la serpiente, porque esto luego es como si fuera una especie de profecía de lo que va a suceder cuando Cristo muere en la cruz. Porque en Colosenses 2, creo que es el versículo 14, dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, es decir, a los demonios, los exhibió públicamente. Y ahí en la cruz de Cristo es como si simbólicamente estuviese refiriéndose a la serpiente que fue puesta en aquella asta. Y ahí está puesto Satanás y Cristo venciendo sobre ella. Pero volviendo al tema de Números, esas serpientes ardientes, que es lo que significan, también la palabra serafín significa una serpiente voladora refulgente, que tiene que ver con algo que se quema, algo que está caliente. Si te acuerdas, cuando vimos el martes pasado, hablábamos de que el lugar donde habitaba Satanás dice que Dios lo quitó de las piedras de fuego. Todo esto tiene que ver con que Satanás podía ser un querubín o un serafín, pero que habitaba en lugares radiantes, en lugares ardientes. Es algo que no podemos explicar más.
Pero lo que está sucediendo aquí es que Moisés está haciendo un juego de palabras en el hebreo. No se está refiriendo al animal simplemente, sino a un ser que era mucho más que una serpiente. Porque también recordemos, Moisés fue criado en el palacio de Faraón y él sabía perfectamente que la serpiente, sobre todo la cobra real, que es la que aparece en esta imagen que os pongo, era uno de los animales o de los reptiles sagrados. Si veis alguna foto, por ejemplo, de un faraón, vais a ver que ahí en su corona llevaba siempre una cobra, como una figura de una cobra, porque esa era como una protección que protegía al faraón de sus enemigos, era algo simbólico. Por eso que a la cobra se le daba una importancia muy grande y siempre se le ponía como la cobra erguida. ¿eh? Entonces, esa serpiente de Edén lo que está diciendo es, pero ese serafín era astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Además, si os acordáis, cuando estudiamos Génesis, dijimos que tal vez Adán y Eva no solamente compartían el jardín con los animales, sino posiblemente también en la esfera espiritual donde también había ángeles. Entonces, digamos que el mundo espiritual y el mundo físico estaba unido, por decirlo así. Pero esto habría que explicarlo con detenimiento. Ahora simplemente quedémonos con esto, que a Eva no le sorprende que le hable un serafín porque ya estaba acostumbrada a escuchar a los ángeles hablar. ¿De acuerdo? Y también qué pasa cuando una serpiente se pone sobre su cola y se prepara para atacar, abre parte de su cuerpo y parece que le salen alas. ¿eh? Entonces la figura de una serpiente y la figura de un serafín es muy parecida. Y la audiencia de Moisés, cuando escribe esto, ellos entendían perfectamente a lo que se estaba refiriendo Moisés. Por eso que nosotros nos hemos inventado, por decir así, pues que parece que en su origen la serpiente o era voladora o tenía patas y entonces cuando Dios le dice pues ahora vas a arrastrarte sobre tu pecho y vas a comer polvo, pues entonces decimos que a lo mejor pues Dios le quitó las patas y ahora la serpiente, ese animal, pues ahora tenía que arrastrarse, pero eso es más bien nuestra imaginación por no entender lo que significa la palabra serpiente ahí. Está haciendo referencia a Satanás como un ángel de luz. Y fíjate también que en 2 Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces, ahí es cuando Satanás aprovecha, digamos, siendo querubín o disfrazado de serafín o como fuese por el poder que tiene el diablo, habló a la mujer, tentó a nuestros primeros padres y ahí vino la caída, la rebelión en la tierra. Un día con calma podemos ver más este tema, ¿eh? Porque todo esto que estamos viendo aquí se relaciona con Ezequiel 28 y con Isaías 14 que vimos el otro día. Cuando ahí en Génesis dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, no se está refiriendo a algo literal. Está diciendo que le está diciendo al diablo que ahora vas a ser, como decimos en la expresión castellana o española, vas a morder el polvo, vas a caer de tu posición de autoridad y vas a ser humillado. Y esto habría que verlo con Ezequiel 28 e Isaías 14, pero todo hace como un puzzle si lo estudiamos con detenimiento. Así que empieza a pensar que la serpiente de Génesis 3 no era una simple serpiente. Además, ¿qué culpa tenía una serpiente si Satanás hubiera entrado en ella para que Dios hubiese castigado a la serpiente? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces esa serpiente nos habla de un ángel de luz, de una serpiente voladora, un serafín alado, etcétera, etcétera, que parece ser que es a todo lo que se refiere esto. Entonces, después de esa rebelión en la tierra y después de una serie de años, viene
otro intento satánico de estropear y de corromper la tierra y la humanidad. De esto también hablamos algo cuando vimos Génesis, pero son los textos, digamos, más importantes donde encontramos a los ángeles caídos intentando estropear la creación de Dios. Recuerda, primero la rebelión en el cielo, segundo la rebelión en la tierra, haciendo que el ser humano caiga también de su posición de autoridad. Y ahora va a intentar pervertir también a la raza humana. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15, si no recuerdo mal, es donde encontramos el protoevangelio, es decir, donde Dios le dice a Adán y Eva y a la serpiente que de la descendencia de la mujer, de la simiente de la mujer, vendrá alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente y que la serpiente le heriría en el calcañar. Eso se refiere a Cristo, ya lo hemos dicho alguna vez. Entonces ahí Satanás sabe que un día de la descendencia de Eva va a venir alguien que iba a vencerle. Y entonces lo que va a hacer a partir de ahora es intentar corromper a la raza humana para que de esa humanidad nunca venga el Mesías. Y por eso encontramos en Génesis 6, 4 y 7. Por cierto, antes de leer esto, tienes que saber, aunque algunos ya lo sabéis, que la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento siempre se refiere a los ángeles, nunca se refiere a los creyentes. ¿De acuerdo? Cada vez que aparece la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento son ángeles, sea ángeles caídos o sea ángeles buenos. El ser humano solamente se convierte en hijo de Dios después de que cree cuando Cristo muere y Cristo resucita. Hasta Jesús mismo habló con sus discípulos antes de su muerte y les dijo, os he llamado amigos. Pero Jesús nunca se refirió a sus discípulos, ni a los creyentes como hermanos hasta después de su resurrección. Por eso le dijo luego a María Magdalena, dile a Pedro y a mis hermanos. Y ahí es donde ya el ser humano a través de la fe puede ser adoptado como hijo de Dios, pero no antes. Así que los hijos de Dios en Génesis o en Job, que puedes leer otros versículos, son los ángeles. Vale, Génesis 6:4. Al unirse los hijos de Dios, los ángeles, con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Así que fíjate, esto es algo que nos puede parecer ciencia ficción, porque hay gente que realmente no se cree que los ángeles caídos hayan podido superar esa barrera, digamos, de su posición, de sus moradas angélicas, para venir a engendrarle hijos y a tener relaciones sexuales con las mujeres humanas. De todas formas, todo esto también se muestra en el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, pero que es muy respetado por los eruditos bíblicos. De hecho, Judas y Pedro se basan mucho en el libro de Enoc para sus escritos, que luego van a hacer los escritos de ellos que tenemos en la Biblia. De todas formas, el libro de Enoc no es un libro inspirado, ¿vale? Pero sí que hay muchas cosas interesantes que nos pueden dar pie para comprender una serie de cosas que aparecen en las escrituras. Entonces, estos seres creados, parece ser, estos ángeles, que parece ser que son llamados los vigilantes, que Dios había puesto para proteger a la humanidad, ellos caen en pecado, ellos se rebelan contra Dios, y entonces dice, como dice ahí en Génesis 6, viendo que las hembras terrenales, estaban buenas, así dice literalmente el hebreo, estaban buenas, eran mujeres apetitosas, eh, ellos dice que llegaron y de una forma, digamos, con tiranía,
con violencia abusaron de ellas y les engendraron hijos. Y por eso de aquí surgen una especie de seres híbridos que se conoce como los nefilim, ¿vale? Eran seres gigantes. Y algunos dicen que, lógicamente, si los hijos de Dios, esto se refería a los creyentes, y las hijas de los hombres a las mujeres incrédulas, ¿qué sentido tiene que hayan nacido gigantes de la relación de hombres y mujeres? No tiene sentido, pero sí tiene sentido si hablamos de seres caídos, angélicos, que sin, digamos, sin el permiso de Dios, por decirlo así, dejaron sus moradas, tuvieron relaciones sexuales y engendraron hijos, y todo esto llegó a una perversión tal que ya el problema sexual no solamente llegó al tema de los ángeles con las mujeres, sino también con los animales. Entonces ahí comenzó toda una serie de perversiones inmorales como para estropear la raza humana y aún a los seres creados por Dios, a los animales. Y posiblemente de aquí viene todo el tema de la mitología, de seres híbridos, de humanos con partes de animal y con partes de... No sabemos exactamente cómo fue esto, pero algo muy grave tuvo que ser como para que Dios diga, me arrepiento de haber hecho al hombre en la tierra, tengo que destruirlo. Y entonces simplemente deja a Noé y a su familia, que eran los únicos creyentes en la tierra, y todos aquellos millones y millones de personas eran una inmoralidad, una perversión completamente desenfrenada, ¿eh? Porque aquí también es donde nace el tema de la brujería, el espiritismo, la adoración de ángeles, etcétera, etcétera. Y Dios dice, tengo que terminar con esto. Por eso es un intento de corromper la raza humana. Ahora, en el Nuevo Testamento, por si esto te parece muy loco, también nos habla de esta situación, por ejemplo, en Judas 1, versículos 6 y 7. Si estos versículos no se refieren a Génesis 6, entonces ya me dirás cómo los explicas. Dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, por haber practicado como aquellos, como los ángeles caídos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Para mí este versículo es clave para entender Génesis capítulo 6, aunque nos parezca una cosa completamente fuera de... que supera nuestra imaginación, pero parece que eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y no solamente eso, si vas a la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos. Entonces, aquí estamos viendo, tanto en Judas como en Pedro, que aquellos ángeles cometieron inmoralidades sexuales y aquellos ángeles caídos eran de tal perversión y tal vez con una sed de sangre y de muerte y de tiranía tal que Dios los tuvo que aprisionar y atar en lugares, como dice aquí, metiéndolos en tenebrosas cavernas. Y esa es la palabra tártaro. ¿Sí? La palabra tártaro en griego es un lugar que habla de donde están atados cierto tipo de ángeles que Dios ató ahí, porque si los dejase vivos, el mundo volvería a estropearse otra vez. Tienen tal autoridad y tal poder que volverían a pervertir la raza humana. Y Dios los tiene atados ahí. Y posiblemente serán desatados cuando venga la tribulación sobre la tierra. Porque si te acuerdas cuando estudiamos también Apocalipsis, vimos, hay algún versículo en Apocalipsis que dice que fueron desatados unos ángeles que estaban atados allí junto al río Éufrates, ¿te acuerdas?
pues posiblemente sean estos ángeles que van a ser dejados en libertad y entonces este mundo va a ser un caos y una tribulación como jamás se ha visto desde el comienzo del mundo, por supuesto. Bueno, muchas cosas aquí interesantes, pero ya vemos cómo este tipo de ángeles intentaron corromper la raza humana, aunque Dios es el soberano y Dios permitió todo esto, pero ahora están atados, luego va a seguir la humanidad corriendo adelante, la historia y toda la descendencia que va a venir de Noé y su esposa y de sus hijas, pues van a seguir adelante con toda la historia bíblica. ¿Eh? Entonces, hablando ahora un poquito en general de los ángeles, y dejando este tema aparte, porque ahora vamos a seguir en el Antiguo Testamento y vamos a ir viendo también diferentes apariciones angélicas, etcétera, etcétera. Pero algo importante es que a veces pensamos que los bebés que mueren o los niños que mueren se convierten en angelitos. Eso es un mito que se aparece mucho en los cuentos y en las pinturas y en la ciencia ficción, pero eso no es algo bíblico. Recuerda, los ángeles son seres creados de forma independiente, como espíritus puros. Cuando un bebé muere o un niño pequeño muere, no se convierte en nada, es un ser humano que pasa a la eternidad. Y algún niño de esos que todavía no tiene facultad como para poder creer en Cristo, para aceptarlo o rechazarlo, pues serán seguramente personas que ya de una forma adulta estarán en la presencia de Dios, con cuerpos nuevos en la resurrección, etcétera. Es decir, si hemos perdido bebés, sea en el vientre de la madre, en la gestación, o pequeñitos que todavía no han tenido la capacidad de creer en Cristo, confiamos en la soberanía y en la justicia y en el amor de Dios, y seguramente esos niños estarán en el cielo, en la presencia de Dios, y aunque no hemos podido disfrutarlos aquí, los disfrutaremos allá. Entonces, pero de ninguna forma es que los niños se convierten en angelitos. Una cosa es los seres creados angélicos y otra cosa son los seres humanos, que se crean por reproducción. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa, a los ángeles no hay que adorarlos, ni invocarlos, ni buscarlos. ¿Vale? A veces estamos viviendo una explosión en las últimas décadas de cosas que tienen que ver con los ángeles, con espíritus guía, con meditación trascendental, con invocar una serie de espíritus para que nos hablen, para que nos muestren un conocimiento superior. Todo eso está prohibido por Dios mismo, ya desde el Antiguo Testamento. Entonces los ángeles buenos son espíritus que sirven a Dios y que están en medio de nuestras vidas y que nos ayudan y nos cuidan, aunque no los podamos ver. Nos gustaría verlos, pero es mejor que no los veamos, a menos que Dios, porque así lo disponga, quiera que en algún momento veamos alguno, pero si lo vemos no nos vamos a dar cuenta de que es un ángel. Seguramente vendrá en forma de una persona o a veces hasta de un animal, puede ser, para ayudarnos, pero eso no lo vamos a saber nunca, porque los ángeles pueden materializarse y pueden tomar forma humana cuando ellos quieren o cuando Dios tiene un plan para ellos para venir a la tierra, como vamos a ver ahora en un rato. Los ángeles no residen en el creyente, ¿vale? Quien reside en el creyente es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, pero nunca un ángel va a venir a residir en tu vida. Pero los demonios sí que pueden hacerlo en el incrédulo. Claro, para nosotros esto es difícil de explicar, y es que los ángeles están en una dimensión que está fuera de nuestro espacio-tiempo. Porque uno dice, si un demonio, por ejemplo, entra en una persona, cuando decimos que una persona está poseída por un demonio, porque esto es real y lo puedes ver en el Nuevo Testamento y en todos los exorcismos que hizo Cristo, esto es real hoy todavía, hay muchas personas endemoniadas. Entonces, la pregunta es, ese demonio o esos demonios, que a veces pueden ser muchos y habitan en una sola persona humana, ¿en qué sitio están de la persona?
No podemos explicarlo. Están en su cuerpo, están en su espíritu, no lo sabemos, porque pertenecen a otra dimensión. Pero sí que esto sucede. Es igual, por ejemplo, que cuando una bruja o una persona que practica el espiritismo o un medium deja su cuerpo para que un demonio hable a través de esa persona, ¿eh? O use sus cuerdas vocales y hable con, por ejemplo, el mismo tono o la misma voz que tiene pues la persona que había fallecido. Por ejemplo, esto es algo real. Personas, por ejemplo, que les ha muerto alguien en su familia y van, por ejemplo, a un medium porque quieren contactar con su familiar fallecido, eh, la persona, la medium, sea un hombre o una mujer, tiene contacto con el diablo y con ese mundo completamente oscuro y diabólico, y entonces un demonio entra en su vida y es capaz de hablar exactamente con la misma voz de su familiar fallecido. Entonces, de esta forma engañan a la persona haciéndole creer que está hablando pues con su padre o con su hijo o con su abuelo, ¿eh? Y además le dicen cosas que solamente esa persona conocía. Y este es un engaño diabólico. Jamás, y esto es algo así, completamente, eh, mm, completamente real, jamás una persona que ha fallecido va a volver a hablar contigo. Por muy parecido que te parezca, es el poder de Satanás. Y es por eso que tiene a muchas personas practicando brujería y cosas que Dios no aprueba, ¿eh? Bueno, vamos a seguir adelante porque vamos a ver que también los ángeles tienen inteligencia. No tienen un cuerpo como nosotros, pueden tomar apariencias externas, etcétera, etcétera, pero ellos como espíritus tienen inteligencia. Por ejemplo, si leemos Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 12, ahí está hablando de los profetas y dice que hablaban de las cosas que ahora os han anunciado los que os predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Es decir, los ángeles tienen la capacidad de aprender. Por supuesto que los ángeles no solamente son mucho más fuertes que nosotros y más poderosos que nosotros y más inteligentes que nosotros, pero hay ciertas cosas que ellos aprenden. Entonces, ellos anhelan, es decir, desean, tienen el deseo de conocer a través de la Iglesia y a través de todo lo que Dios fue revelando, es lo que está diciendo ahí. La palabra griega que aparece ahí es se inclinan para mirar, para conocer, para saber y para decir qué grande es nuestro Dios de todas las cosas que ha preparado para la salvación de los humanos. Otro versículo donde vemos también que los ángeles tienen inteligencia, es decir, tienen una mente con capacidad de razonar. Mateo 28:5. Aquí nos encontramos en ese lugar y en ese momento cuando Jesús resucita. Y entonces dice que el ángel le dijo a las mujeres, no tengáis miedo, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Vemos cómo tienen un conocimiento. Él dice ahí, yo sé que buscáis a Jesús. Entonces encontramos a un ser angélico que varios ángeles aparecen después de la resurrección de Jesús. Alguno de ellos, como vamos a leer hoy también, es el que viene en forma de relámpago y mueve la piedra y se sienta sobre ella. Y entonces, aunque los guardias estaban temblando de miedo, a las mujeres les dice, vosotras no temáis, que yo ya sé. Sí que vemos esa inteligencia. También esto lo encontramos si vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 1 y versículo 23. Mira, dice, de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Mira, este versículo es espectacular, porque aquí encontramos
que los ángeles caídos, o en este caso un demonio, tienen inteligencia. Fíjate también en qué lugar está, es decir, ¿puede haber una persona endemoniada dentro de una iglesia? Pues puede, pero aquí, mira, está diciendo, estaban en la sinagoga donde se leían las escrituras, donde se leía el Antiguo Testamento, y ahí estaba esa persona. Es curioso, ¿verdad? Que a veces pensamos que en cuanto se nombra a Dios o se nombra alguna cosa, pues que las personas no pueden estar ahí o huyen despavoridas, etcétera. Pero fíjate que cuando Jesús está predicando ahí en esa sinagoga, de repente un demonio que estaba poseyendo a una persona le gritó, fíjate cómo conoció a Jesús. No solamente Jesús de Nazaret como hombre, sino a Jesús como hijo de Dios, porque le dice, ¿por qué te entrometes? ¿Eh? Como diciendo, ¿a qué vienes aquí? Y le dice, ¿has venido a destruirnos? Fíjate, los ángeles caídos saben que les espera el juicio, saben que han pecado contra Dios y saben que su tiempo es corto. Y no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes, le dicen, por ejemplo, creo que es el endemoniado Gadareno, cuando dicen, ¿has venido a destruirnos? ¿Has venido para mandarnos al abismo? Porque ellos saben que su tiempo se va a terminar cuando Dios lo decida. Y entonces, viendo al Hijo de Dios, dicen, ¿acaso será ahora el momento que nos vas a eliminar, que nos vas a destruir, que nos vas a mandar al lago de fuego? Ellos lo saben porque son seres inteligentes. Y dice, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Tremendo. Cómo los demonios tienen una capacidad de inteligencia espiritual mucho mayor que la nuestra. Si leemos también en Mateo 24:36, donde el mismo Jesús está hablando de cuando Él venga en su segunda venida, y dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Es decir, que los ángeles conocen muchas cosas acerca del futuro, pero en cuanto a la venida de Cristo no lo saben, es decir, son inteligentes, pero no son omniscientes. Entonces, no es que los ángeles conocen todas las cosas, ni Satanás tampoco conoce todas nuestras cosas, ni nuestros pensamientos. Hay personas que a veces se asustan porque piensan que Satanás conoce sus pensamientos. Eso solo lo conoce Dios, pero Satanás es un ser creado, es una criatura que tiene límites, es muy poderoso, los ángeles caídos son muy poderosos en fuerza, en inteligencia, en sabiduría, etcétera, etcétera, pero en ningún caso vamos a encontrar que ellos saben todas las cosas, de ninguna manera. Bueno, además de que los ángeles tienen inteligencia, es decir, tienen una mente que razona, también tienen sentimientos, tienen emociones. Mira, en Job 38, que se está refiriendo ahí al momento en el cual Dios estaba creando la tierra, es decir, después de crear las cosas espirituales en el cielo, después de crear a los ángeles, cuando está creando la tierra, dice, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Ahí las estrellas matutinas también se refiere a los ángeles, ¿vale? Las estrellas y los hijos de Dios en el Antiguo Testamento a veces se refiere a los ángeles. Y dice que los ángeles gritaban de alegría, estaban alucinados, estaban asombrados con lo que Dios estaba haciendo en este mundo. ¿Veis pues esos sentimientos que tienen? También en Lucas 15, versículo 10, dice el Señor, os digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Es decir, los ángeles no pueden experimentar la salvación porque ellos, en este caso los ángeles buenos, no pecaron y no saben lo que es ser redimido, no saben lo que se siente, pero se alegran cuando una persona se convierte. Y los ángeles malignos tampoco pueden ser redimidos, aunque han pecado. Entonces tampoco saben lo que es eso. Pero los ángeles en el cielo con el Señor
hacen una fiesta, hacen un banquete cada vez que un hombre o una mujer se salva y acepta a Cristo como su Salvador. ¿Veis qué sentimientos tienen los ángeles? A veces no pensamos en estas cosas, pero cuando estemos en el cielo también estaremos con ellos. Podremos hablar con ellos, podremos, no sé, preguntarles cosas y les conoceremos. Pero además, ahora dice la Biblia que somos menos que los ángeles, pero después vamos a estar por encima de los ángeles. Y eso es algo tremendo, que nosotros como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, como hijos adoptados y al haber sido regenerados y luego con un cuerpo glorificado, los ángeles van a estar por debajo de nosotros para servirnos. Nos esperan, queridos hermanos, una eternidad tan preciosa que ni nos lo podemos imaginar. Todas las lágrimas, los sufrimientos, los problemas, las injusticias de este mundo van a difuminarse por completo y nunca se va a terminar. No es que luego vamos a estar allí 70 años, igual que estuvimos en la tierra, pues ahora 70 años en el cielo. No, va a ser para siempre. ¿Pero hasta cuándo? Pues hasta siempre. Nuestra mente no da, pero estar para siempre allí con el Señor y hablar con Él y preguntarle cosas y adorarle, eso va a ser algo que ni nos lo podemos imaginar. También, además de inteligencia y de sentimientos, tienen voluntad propia. Efesios 2:2 dice: os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y Pablo le está hablando ahí a sus hermanos en Éfeso, diciéndole que antes eran pecadores y que su forma de vivir era dejarse llevar por ese espíritu, el espíritu diabólico. Es decir, Satanás tiene poder y tiene voluntad para hacer lo que él quiere bajo la soberanía de Dios. Pero Dios permite que Satanás haga daño y que sus ángeles caídos hagan daño, porque ellos son espíritus libres, son espíritus que tienen su propia capacidad también de tomar decisiones, tienen libre albedrío. Y Dios, aunque nosotros quisiéramos, tampoco puede limitar todo lo que hacen, porque entonces dejarían de ser espíritus con libertad de elección. ¿Entendemos? Igual que Dios permite aquí, pues que haya asesinatos en la tierra, ¿es la voluntad de Dios que haya asesinatos, homicidios, inmoralidades, violaciones? No, no es la voluntad de Dios. Pero Dios nos creó con libertad de elegir. Entonces nos deja. De la misma forma, Dios creó a sus ángeles con libertad de hacer cosas y no puede limitarles. Es decir, puede en su omnipotencia, pero no lo va a hacer porque ellos tienen que tomar también sus decisiones. Entonces Dios es quien dice: hasta aquí, Satanás, o hasta aquí vas a llegar, como en la vida de Job. Bueno, te dejo que le quites a su familia y a sus hijos, pero no le toques su salud. Y después, más adelante, le dice: bien, ahora sí que te permito que le toques su salud y que lo dejes enfermo, pero no lo mates. Entonces Dios es el soberano, pero deja actuar a todos estos poderes. Por eso, el mal que experimentamos en el mundo, aunque no podemos entender bien cómo funciona todo esto, es algo que Dios permite. Y que aún a pesar del dolor y de lo que estamos sufriendo, o lo que sea que pasemos, Dios es capaz de usar ese dolor, esas pruebas y todo lo que está sucediendo en este mundo para su gloria. Bueno, vamos a ver algunas apariciones angélicas ahora, tal como se encuentran en la Biblia. ¿Mm? Por ejemplo, en Génesis 18, vamos a leer versículo 2, el 8 y el 22, porque si no, son historias muy largas para leer todos los versículos. Pero dice ahí: Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces, aquí nos encontramos con 3 hombres que no eran hombres. Uno de ellos era el Señor, que esto lo veremos más adelante,
cuando hablemos de lo que es una cristofanía o una teofanía, pero los otros dos eran ángeles. Y veis cómo para Abraham eran tres hombres, parecían tres personas, sin embargo eran seres angélicos que toman cuerpo humano para poder hablar con Abraham y para poder cumplir la misión que tenían que realizar en Sodoma, como luego vamos a ver. Mira también que los ángeles pueden comer. Ves ahí que comieron requesón y leche y ternero, ¿eh? Yo creo que vinieron porque dijeron, Abraham prepara unos asados buenísimos, así que pero también pueden comer, igual que Jesús, después de resucitar con su cuerpo resucitado, comió. Es decir, que pueden comer y sin embargo esa comida luego se disuelve en su cuerpo porque no tienen un aparato, digamos, excretor como el que tenemos nosotros. Entonces, los ángeles pueden comer, pero esa materia que entra en sus cuerpos no está sujeta tampoco a las leyes físicas y materiales. De hecho, hay un libro que había leído hace años ya que decía, ¿cómo puede ser que cuando Jesús resucitó y comió con ellos pescado o pan dentro de una habitación, después salió y desapareció de allí y el pescado que comió también desapareció con él? No es que quedó pegado a una pared cuando Jesús atravesó la pared o el techo, ¿sí? Entonces hay cosas misteriosas que nosotros no podemos entender. Pero dice ahí que esos tres visitantes aparecieron, que dos se fueron ya para Sodoma y Gomorra y Abraham se quedó de pie con el tercero, que era el Señor. Ahora, vamos a seguir con lo que sigue en el Génesis 19:1. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Veis, por tanto, que cuando Dios quiere y cuando los ángeles, según los cometidos divinos, toman forma corporal, las personas podemos verlos. En ningún caso aquí Lot sabía que aquellos eran ángeles. Él pensó que eran dos hombres, dos personas. Y en aquella época, y aún hoy en día, y también en el Nuevo Testamento, pero para un judío la hospitalidad era muy, muy importante. Y si venía alguien a tu ciudad, había que hospedarle y había que darle de comer, aunque fuesen extraños. Y esto es lo que quiere hacer Lot con estos dos ángeles. Fíjate también que se da cuenta que son más que personas porque dice ahí que se postró rostro en tierra, es decir, él se dio cuenta de que no eran solamente unos hombres, aunque al principio parecía que eran solamente personas. Luego en el versículo 11 dice, luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, los ángeles, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Esto lo puedes leer después en casa, el capítulo 19 entero de Génesis, pero ahí lo que está sucediendo, y vemos de nuevo la perversión de la humanidad, y es que cuando estos ángeles llegan a casa de Lot y la gente de Sodoma se entera de que han venido dos hombres nuevos, resulta que quieren tener relaciones sexuales con estos hombres, algo terrible que no nos cabe en la cabeza. La perversión de ellos era tal que decían, bueno, tenemos carne fresca, como diciendo, a todos los demás ya los conocemos, ya hemos tenido relaciones con todos los hombres, pero estos dos nuevos también queremos. Y estaban como desesperados, a tal punto que estaban ejerciendo violencia contra Lot, y Lot desde la puerta les dice, no podéis hacer este gran mal. Y luego cosas, por ejemplo, que nos cuesta entender como no pasa nada, no, a ellos no les hagáis nada, que son varones santos o de Dios, pero si queréis os saco a mis hijas, que son vírgenes, y podéis hacer con ellas lo que queráis. Y uno dice, pero ¿cómo? Lot, ¿qué pasa? ¿Cómo no proteges a tus hijas? Bueno, este es otro tema que había que explicar, ¿no? Pero ahí vemos que a tal punto llegó la violencia de los jóvenes y los viejos de Sodoma, es decir, todos los hombres, dice que todo el pueblo se acercó allí porque quería violar a estos ángeles. Tremendo.
Y dice que los ángeles extienden sus brazos y cogen a Lot y lo meten en la puerta, porque si no lo mataban. Y entonces fíjate el poder de los ángeles que dejaron ciegos a todas esas personas para que no pudiesen ver. Así que encontramos también el poder que tienen los ángeles. ¿Eh? Vale, ahora nos vamos, por ejemplo, al libro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 5. Aquí encontramos a Daniel cuando está orando a Dios. Y dice, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio, y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas, y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Es decir, que hay veces que los ángeles toman forma humana y parecen simplemente hombres, pero hay otras veces en la que los ángeles se presentan, digamos, con parte de su gloria o de su resplandor. Mira que ahí dice que tenía un cinturón de oro, este ángel, que su cuerpo brillaba como una piedra preciosa, su rostro era como un relámpago, sus ojos eran como llamas de fuego, sus brazos y piernas como el bronce pulido y una voz que resonaba como una multitud. De hecho, vas a encontrar que también en la Biblia, cuando alguien así como un ángel se presenta al ser humano se le van las fuerzas, debido al poder y a lo que está sucediendo ahí de un ser de otra dimensión, como son los ángeles, el ser humano se queda sin fuerza, se cae. Es tremendo, ¿eh? Y esto es lo que le sucede a Daniel. Ahí. Otro versículo, Mateo 28, lo que veíamos antes también, después de la resurrección de Jesús. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Sabéis que hacían falta 4 o 5 personas fuertes para mover la piedra del sepulcro. Un ser humano no podía empujar por la piedra. Pesaba muchísimos kilos, era imposible rodar la piedra. Sin embargo, un ángel tiene mucho más poder y mucha más fuerza que un ser humano. ¿Mm? Y ahí le encontramos, bajó, quitó la piedra y se sentó sobre ella, como diciendo, no hay límites al poder de Dios. No hay límites a lo que Dios puede hacer a través de nosotros también como ángeles. Así que fíjate, y dice también que el aspecto que tenía no era como una persona normal, sino que parecía un relámpago, ¿eh? Por eso, si os hago pensar de nuevo en Génesis 3, en el tema de un un ser de luz, un ángel de luz, de resplandor, así es un poco como son los ángeles, que tienen esa refulgencia, esa capacidad de brillar, esa capacidad de irradiar, ¿sí? Y del fuego y de estar ardiendo. Eso es, parece que es algo que es intrínseco, ¿no? A su misma esencia como ángeles. Y dice ahí también que su ropa era blanca como la nieve. ¿Eh? Esta es la forma en la que los seres humanos a veces ven a los ángeles tal como se presentan. Entonces, hoy ya no nos va a dar tiempo, pero lo que vamos a ver el próximo día es a un ángel que se le llama el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, o el ángel del Señor. Y vamos a ver cómo este ángel no es como los demás ángeles, porque se refiere nada más y nada menos que a la persona de Cristo, solo que tomando forma humana antes de su encarnación. ¡Chachán! En el próximo episodio veremos entonces el ángel de Jehová, como no es un ángel, se le llama así, pero realmente es Dios mismo en la persona de Cristo. Y veremos otra serie de cosas también. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a quitar esto. Realmente el tema de los ángeles es muy apasionante, ¿verdad? Tenemos a veces que tener cuidado por nuestra imaginación, porque a veces podemos
intentar pues imaginar cosas o suponer cosas. Intentamos que lo que estamos viendo que sea la misma palabra de Dios la que nos está mostrando lo que está sucediendo, pero lo que estamos viendo es que es real, queridos hermanos. Los ángeles no es un invento, no es un cuento, no es una fábula. Los ángeles son seres reales que Dios ha creado y que tienen mucho que ver con los planes de Dios para la humanidad. Por eso, no andes buscando ángeles, no ores para que Dios te muestre un ángel, sino simplemente si un día quieres agradecerle por los ángeles, pero ni siquiera hace falta. Tenemos que agradecer que es Dios mismo el que nos cuida a través de sus ángeles, pero siempre nuestras oraciones deben ser para Él. Bueno, vamos a orar entonces en estos momentos. Gracias, Padre, porque nos supera todo este tema de estos seres angélicos. Intentamos comprenderlo con nuestras mentes finitas, pero no damos abasto, Señor, con la profundidad de tu palabra. Por eso te queremos dar gracias, Señor, porque tú nos cuidas con tu poder, no solamente tú como Dios mismo, como un Dios en tres personas, como el Padre que nos cuida, como el Hijo que está también a tu diestra intercediendo por nosotros, como el Espíritu Santo que vive en nosotros, sino que aún envías a tus ángeles a favor de nosotros, que somos los herederos de la salvación. Por eso, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque aunque no podemos ver con nuestros ojos físicos esta dimensión angélica, sabemos que está ahí, porque es algo que tú nos has revelado. Y esto todavía nos da más fe, más, más confianza en ti, Señor, porque has creado todo, lo que vemos y lo que no vemos. Y esto queremos usarlo para darte más gloria todavía y adorarte más todavía y ser más agradecidos cada día de nuestras vidas, hasta que Cristo venga a buscarnos y para estar para siempre con Él por toda la eternidad. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas y que podamos también vivir vidas tranquilas, en medio de problemas, a veces en medio de lágrimas, pero confiados en ti y en tu poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.